Vimos, creo que en la práctica también la aplicación de la importancia que tiene esto. ¿Y dónde podemos utilizar, según este índice, este balance, esta particularidad que tienen los agentes emulsificantes? Si lo podemos usar como humectantes, como emulsificantes, como solubilizantes, como empujantes y incluso como bactericidas. ¿Okay? A ver, haciendo un poco de recapitulación de lo que vimos en la práctica. Tenemos una emulsión, no sabemos si es agua en aceite o aceite en agua. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué podríamos hacer para poder identificar qué tipo de emulsión es? Lo que se mira en luz ultravioleta. Por ejemplo, si la mancha corría se quedaba estancada. Claro. ¿Qué otra cosa más podemos hacer para poder identificar? Rayos UV, lo mismo. ¿Qué más? Otro. ¿Otra que te acuerdas? Unos colorantes, ¿cierto? Con algún medio solubilizante, sea agua o sea oleoso, ¿no? O sea aceite, ¿no? En otras palabras, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer pruebas, análisis de identificación en un laboratorio de control de calidad, ¿no? Pruebas que pueden ser desde solubilidad hasta incluso ver si permite o no permite conducir la corriente eléctrica, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cierto? O sea, podemos hacer una serie de pruebas físicas, pruebas químicas, pruebas electrodinámicas también, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, a ver, recapitulando, ¿qué es un emulsificante? El que rompe la tensión puede ser del agua y del aceite. Es un agente, es un insumo, es un compuesto que rompe la tensión superficial. ¿Y qué permite rompiendo esa tensión superficial? La unión. La unión de dos compuestos diferentes o dos compuestos diferentes que realmente son invisibles entre sí. Generalmente uno con afinidad acuosa y otro con afinidad oleosa, ¿no es cierto? ¿Cuántos tipos de emulsificantes existen? 3 eran. ¿Cuáles son? Era agua en aceite, aceite en agua y el otro que era múltiple. Esos son los tipos de emulsión. Pero los tipos de emulsificantes. Tipos de emulsificante. Tensioactivos. Eran 2 también. Si sabemos que los emulsificantes son jabones, ¿cuántos tipos o cómo se clasifican los jabones? No. Según su polaridad, hay jabones catiónicos, hay jabones aniónicos, hay jabones no aniónicos, hay jabones anfotéricos, ¿cierto? ¿Y de qué va a depender que yo use uno u otro? La capacidad del compuesto. Otro tema. ¿Por qué es necesario escoger el emulsificante adecuado? ¿De qué va a depender que yo escoja uno u otro? El principio activo. Podría ser naturaleza del principio activo, podría ser, pero básicamente ¿de qué va a depender? Si yo lo que busco es unir aceite con agua, y para ello necesito un emulsificante, y yo sé que el emulsificante tiene siempre dos polaridades, afines con el agua y afines con el aceite, y también sé que tiene un índice que puede variar de 0 a 20, y que de 0 a 10 tiene una característica y de 10 hacia 20 tiene otra, ¿de qué va a depender? Del tipo de emulsificación. Del tipo de emulsión que quiero, ¿no? ¿Y de qué depende el tipo de emulsión? De la fase dispersa y de la fase dispersada. Si la fase dispersa es aceite, quiere decir que el vehículo que está en mayor proporción es el agua. Y por lo tanto, yo buscaré emulsificantes afines con el agua. Si fuera viceversa,
buscaré emulsificantes afines con el aceite. ¿Y eso de qué va a depender? De justamente el famoso HPV. Cuando es de 0 a 10, es más afín con los aceites. Y cuando es de 10 hacia arriba, o de 11 hacia arriba, al 20, es más afín con el agua. ¿Correcto? Entonces, recapitulando, ¿qué son las emulsiones? A ver, Fernando. Las emulsiones son sistemas heterogéneos constituidos por dos líquidos no miscibles entre sí, uno de los cuales está dividido en forma de glóbulos en el otro. Uno de ellos generalmente es agua y el otro algún tipo de líquido, aceites, ceras, hidrocarburos, ácidos o alcoholes grasos, etc., que pueden ser sólidos o líquidos. ¿Recuerdan cómo vamos definiendo? Sistemas dispersos heterogéneos. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos o más partes, de dos o más componentes. ¿Correcto? En este caso, no hablamos, por ejemplo, de una suspensión. ¿Por qué? Porque no estamos frente a un sólido y un líquido, sino que estamos hablando de dos líquidos. ¿Correcto? Entonces más hablamos de mezcla, de visibilidad, que de suspensión. ¿Correcto? Ahora, para que esto se dé, generalmente hay dos componentes universales, que son pues la afinidad hidrofílica o la afinidad hidrofílica. Y al ser líquidos, las partículas se van a transformar en cloritos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la emulsión? Básicamente tenemos tres componentes, de lo que hemos visto, ¿no? Un medio dispersante, que viene a ser la fase externa, o también conocida como fase continua, que es el que va a estar en mayor proporción. Los glóbulos dispersos, o la fase interna o fase discontinua, que es el que está en menor proporción, y el agente emulsionante, que son sustancias, como les dijimos, anfílicas, anfotéricas. ¿Por qué? Porque tienen dos extremos, tienen doble polaridad. Por ejemplo, uno afín con el agua y otro afín con los aceites o materias grasas. Bajo este concepto, entonces pueden haber dos tipos de emulsiones. Cuando se dispersa el aceite en el agua, en forma de pequeñas gotitas, estamos frente a una emulsión de aceite en agua. Y cuando se dispersa el agua en el aceite, estamos frente a una emulsión tipo agua en aceite. Los tipos de emulsificantes o tensioactivos, básicamente jabones, tenemos de 4 tipos, dependiendo de sus cadenas. Pueden ser aniónicos, ¿correcto? Pueden ser catiónicos, pueden ser anfotéricos o pueden ser no iónicos cuando tienen una línea continua. Se dice que son catiónicos porque tienen afín por los cationes positivos. ¿Y esto por qué? Porque tienen libre el cloro. Y se dicen aniónicos, ¿por qué? Porque al tener un sodio o un ion positivo libre, tiene afín por los aniones. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los tensioactivos aniónicos? A ver, Estefan. ¿Ves? Aniónicos, su polaridad es negativa. ¿Por qué? Porque son afines a los cationes, ¿cierto? Al tener la carga negativa, jalan las cargas positivas. ¿Qué más? Son más tóxicos. ¿Te gustó? No, es una particularidad. ¿Qué más? Como para que no se olviden, ¿no es cierto? Oye, yo cuando estoy con la mano sucia,
Lo que tengo es tierra, que echamos del ambiente generalmente, ¿no es cierto? Y en el ambiente, las partículas, lo que más hay son metales. Y si ustedes se acuerdan de química, los metales generalmente tienen carga positiva o negativa. Positivo, hierro, calcio, magnesio, ¿no es cierto? Entonces, como tienen carga positiva y yo me quiero lavar las manos, ¿con qué me lavo? Con jabones. Los jabones yo los puedo tomar, los puedo comer. No, porque aparte de que es imposible que los pueda comer, si por ahí pudiera, son muy tóxicos. Entonces, si yo quiero que se me desprenda rápido esa suciedad, ¿qué tipo de emulsificante debería utilizar en algún preparado? Un anillo. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa y va a arrastrar o va a capturar las cargas positivas. ¿Correcto? Y generalmente los jabones, como no los puedo ingerir, son de uso externo. Miren, con ese juego no se van a olvidar nunca las relaciones que hay entre la carga de los agentes tensioactivos, su toxicidad, para qué se puede usar y cuál es su aplicación, en qué vía de administración. ¿Correcto? ¿Qué más, Estefanía? ¿Un párrafo? Correcto, simplemente acá ya lo que nos está haciendo es, bueno, ¿cuáles son los que existen? ¿Qué tipo de jabón existen? Muy bien, emulsiones múltiples, a ver, Yaneli. Los jabones sódicos, potásicos y amónicos permiten obtener emulsiones polivalentes, estables, por otra parte son incompatibles con reacciones polivalentes que pueden ocasionar una inversión de fase. Por ello se debe usar agua deslizada en la elaboración de emulsiones que contengan estos tensioactivos. Los jabones tóxicos permiten obtener emulsiones Warner-Ronoy. Entre las aminas empleadas se encuentran la fenilamina por su frecuente utilización en farmacias cosméticas. El segundo gran grupo de tensioactivos genéricos son los sulfatos y sulfonatos. Los sulfatos más conocidos de este grupo es el sulfato sódico, que se emplea frecuentemente en la obtención de emulsiones Warner. Los alquisulfatos se utilizan poco como agentes hospitales y se prefieren como detergentes irritantes. Entre estos podemos citar el sulfinato sódico. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿No? Que los jabones generalmente pues son emulsiones múltiples, son obtenidos por emulsiones múltiples. Y que dependiendo el tipo de cation que puedan jalar, mientras más pesado sea, más afín al aceite como fase dispersante van a ser. ¿Correcto? Básicamente es por eso que se utilizan mucho en el tema de obtención de productos para limpieza, para sanitización, para lavado. ¿Correcto? Los tensioactivos catiónicos, a la inversa de los aniónicos, son los compuestos cuya fracción polar se ioniza adquiriendo carga positiva. Si lo procedemos y vemos el dibujito, ven acá. Todo este es el anión catiónico, el ion catiónico que tiene carga positiva. Por lo tanto, va a ser afín a todos aquellos grupos que son negativos. ¿Cuáles son estos los más conocidos? Los amonios cuaternários. ¿Correcto? Se usa para formar emulsiones estables, generalmente de aceite en agua. Son incompatibles con los tensioactivos aniónicos, aniones polivalentes y pHs alcalinos. Suelen poseer propiedades desinfectantes y conservantes, pero también son bastante tóxicos. Por esta razón, su uso se limita a la elaboración de cremas antisépticas.
Y yo acá le aumentaría que también su uso se limita a ser usado como desinfectantes en el ámbito veterinario, para desinfectar, muy especialmente en el sector avícola, en el sector ganadero, en el sector donde se crían animalitos. ¿Por qué? Porque al tener un alto poder desinfectante, el amonio cuaternario, combinación con la guanidina o derivados del piridino, pues tiene incluso hasta poderes esterilizantes. ¿Ya? Y esto permite sanitizar, desinfectar las camas donde viven y habitan, por ejemplo, los pollitos. ¿Ya? Se llama cama a todo el piso, a todo el suelo que le ponen en el galpón donde crían los pollitos, los pollos, las gallinas. ¿Ya? Tiene alto poder desinfectante. De hecho, en la época de la pandemia, la combinación de amonio cuaternario de cuarta o quinta generación con la guanidina, que es un aminoácido, se utilizó mucho para hacer procesos de esterilización y sanitizar y desinfectar superficies. Incluso la combinación de estos nos permite hacer esterilizaciones químicas en frío, simplemente sumergiendo todo el material químico. ¿Ah? Entonces yo le aumentaría a esto no solamente el uso o la aplicación para fabricar cremas antisépticas de uso tópico, sino también para fabricar desinfectantes, sanitizantes y esterilizantes químicos muy usados en veterinaria y también en farmacia hospitalaria. ¿Ya? Muy bien, tenemos luego los disoltivos no iónicos. A ver, Sofía, dale. Entonces acá tenemos los más conocidos, los WIC, los SPAM, ¿correcto? También los polisorbatos, ¿correcto? Los ésteres de ácidos grasos, los policloros, los poliglicoles. Y dentro de ellos también hay tensioactivos azofóticos, ¿no? Son aquellos cuya porción polar puede ionizarse positivo o negativamente, según que el pH del medio sea ácido básico. Por ejemplo, la lecitina, que se usa mucho en infusiones parenterales. ¿Ya? ¿Cuál es entonces la característica más importante y qué cosa es lo que nos puede hacer determinar la elección de estos tipos de emulsificantes? Estudiosos de los compuestos químicos encontraron una característica muy particular en el tema de los agentes emulsificantes, en el tema de los jabones. Y se dieron pues con la sorpresa, como estamos viendo, de que eran sustancias que tenían dos polaridades, generalmente afines con el agua y afines con el aceite. Entonces hicieron una escala haciendo diferentes pruebas en cuanto a afinidad de agente emulsificante respecto a los tipos de emulsión y encontraron que había un balance hidrofílico y lipofílico que hacía que se mantenga en equilibrio las emulsiones una vez que se utilizaban agentes emulsificantes para poder lograr la mezcla entre ambas fases. ¿Correcto? Entonces determinaron que un tensioactivo es una medida del grado para determinar qué tipo debo de usar en la preparación de un emulsión. ¿Correcto? Entonces, el balance hidrofílico o lipofílico de un tensioactivo es una medida, es un valor
que nos ayuda a determinar cuál de ellos debe usar para obtener una emulsión estable dependiendo la composición de dicha emulsión. Y así tenemos que dieron una escala de 0 a 20. Y dijeron, de 0 a 10 vamos a poder tener emulsificantes que son solubles en aceite. Por lo tanto, van a tener un carácter lipofílico. Dentro de ellos, ¿cuáles tenemos? Agentes antiespuma, agentes emulgentes, agua en aceite y agentes humectantes y de extensión. Dependiendo el tipo o el valor de HLB que tenemos. Aquellos que están en el centro ya son dispersables, ¿correcto? Y si tienen un valor mayor a 10 es porque son más afines y solubles en agua, por lo tanto son hidrofílicos. Aquí, ¿cuáles tenemos? Agentes emulgentes, aceite en agua, agentes detergentes y agentes solubles. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo calcular entonces este balance hidrofílico-lipofílico? Ya lo hicimos en la práctica. ¿Sí? ¿Recuerdan? Para ello tenemos que asumir una formulación. Por ejemplo, queremos preparar un producto cosmético que tiene los siguientes insumos humectantes como fascia oleosa: aceite de coco, aceite de manzanilla, aceite de moringa, 10 mililitros de aceite de coco, 15 de manzanilla, 30 de moringa, y cada uno de ellos tiene un HLB que se indica. Tenemos emulsificante, 2.5%, y agua purificada, 42.5 mililitros. Entonces, si esa es la formulación y yo sumo la cantidad de aceites que tengo, el total me sale en 55 mililitros, lo que equivale al 100% de la fase oleosa. Entonces, para cada uno de ellos, ¿cuál es el porcentaje de participación en la formulación? Y así obtenemos el porcentaje de cada uno de ellos, una regla de 3. Hecho esto, ¿correcto? Hecho esto, lo que hacemos es determinar, esto ya lo hemos determinado, y encontramos los siguientes valores. El porcentaje encontrado para cada aceite se multiplica por el respectivo HLB y se divide entre 100. Se suman estos valores calculados y se obtiene el valor HLB de todo el sistema, que en este caso sale 8.60. ¿Qué quiere decir entonces? Que me voy a mi tabla a buscar cuál es el surfactante o el emulsificante más adecuado. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, que el SPAM 20, el monolaurato de sorbitol, es el que se le acerca y es el más afín, ¿correcto? Y de esa forma determinamos cuál es el que debemos utilizar en la formulación. Entonces, aquí la pregunta es, en función a esto, ¿cuál sería el emulsificante adecuado que yo debería usar para obtener una emulsificación o una emulsión totalmente estable? ¿Sí? Es exactamente lo que hicimos en la clase práctica, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí hay una pregunta? Creo que eso quedó claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? Muy bien. Humectantes, solubilizantes, espumantes y bactericidas. A ver, Milagros. Los humectantes son sustancias hidrofóbicas, es decir, que absorben agua como auténticos imanes y forman enlaces químicos con ello llamado puente de hidrógeno. Los humectantes absorben agua de la dermis, segunda capa de la piel, hacia la epidermis, capa superficial de la piel. Este proceso aumenta el nivel de humedad en el estrato córneo, capa de células muertas que compone la corteza exterior de la piel en la epidermis. De
¿correcto? Entonces acá estamos hablando ya de un tipo de agente surfactante en donde ya tiene otras propiedades adicionales, aprovechando sus características físico-químicas y que podemos usar entonces en cremas humectantes, ¿correcto? Para poder hidratar la piel, para poder humectar la piel, para quitarle esa resequedad que podamos tener consecuente pues de las diferentes actividades del propio deterioro y envejecimiento de la piel. A ver, pedimos. Los solubilizadores son compuestos que aumentan la solubilidad de otras sustancias. Los solubilizadores difieren de los solventes en su capacidad para formar dispersiones. Permiten mantener la dispersión de la sustancia invisible en el sistema sin la necesidad de quitarlo. El uso de solubilizantes juega un papel importante en la producción de los médicos y productos de higiene personal. Un agente espumante es una sustancia química con propiedades surfactantes, es decir, tensioactivos, que cuando se encuentra presente en pequeñas dosis en una disolución facilita la generación de espuma. Los bactericidas es una sustancia que tiene la capacidad de matar bacterias, microorganismos unicelulares u otros organismos. Aquí estamos viendo pues, los diferentes tipos de agentes surfactantes que existen. O sea, los emulsificantes no solamente tienen la particularidad de poder lograr que se mezcle una fase oleosa con una fase acuosa, o que se puedan mezclar dos sustancias o dos compuestos que son invisibles entre sí, sino que también tienen según su estructura, tienen sus propias particularidades y sus propios usos. Así tenemos que se pueden utilizar para solubilizar sustancias, que se pueden utilizar para generar espuma, y también se pueden utilizar para tener efectos bactericidas, ¿correcto? Por ejemplo, el amonio cuaternario, que es un agente de efecto bactericida. El laurilsulfato de sodio puede actuar también como solubilizante y como agente espumante, dependiendo de la concentración que se puede usar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante el HLB en las emulsiones? A ver. Para que nuestra emulsión sea estable. Porque conociendo ese valor, vamos a tener emulsiones más estables. Bueno, hay que buscar, hay que elaborar un listado de 10 productos. Igual siempre lean, si bien es cierto, ya hemos quedado que ya estamos pues en la parte final, ya están ustedes concentrados en otro tema, pero leanlo, ¿no? Porque es muy importante que ustedes sepan por qué son importantes las emulsiones y la conservación del medicamento. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Les parece si avanzamos ya en la clase 15? Y acabamos. ¿Sí? Para que la próxima semana se